El reciente intento de golpe de Estado en Ecuador puso en relieve la importancia de un discurso informativo pluralista. El desquiciamiento y la irracionalidad llegaron a su clímax en la irrupción al edificio de los medios públicos. Y las imágenes del intento de copamiento de la televisión pública de Ecuador, en medio del momento más crítico del golpe de Estado que intentó derrocar al presidente Rafael Correa el 30 de septiembre pasado, puso en blanco sobre negro la importancia de la difusión y construcción de un discurso durante la asonada. Los golpistas, incluso colaboradores directos del expresidente Lucio Gutiérrez, se habían impuesto la necesidad de controlar la transmisión. Con mucha preocupación de los equipos periodísticos que estaban en el campo, yo cumplo la función de presentador y director de noticias a la vez. Yo tenía conocimiento de que los equipos eran agredidos por parte de este grupo de policías que fueron sublevados, no les permitían trabajar, los puntos de transmisión fueron afectados, agredidos físicamente, cortados, teníamos problemas para generar señales en vivo, los compañeros intentaban grabar los informes y eran golpeados, insultados, vejados, en torno a todo este ambiente de tensión. Desde el gobierno se ordenó que todos los medios siguieran la cadena nacional, lo que sucedió excepto por un breve lapso. Ha habido medios de comunicación que abonaron a la caída de presidentes, que fueron actores políticos de momentos claves del país, que decidieron el futuro del Ecuador. Y más allá de la voluntad que se expresó en las urnas, tú sabías que eso también podía suceder acá. Y nosotros no defendíamos a un hombre, a la persona de Rafael Correa. Nosotros lo que defendíamos es el orden democrático, la democracia en el país, y sin defenderla haciendo actividad política, sino simplemente informando los hechos. En Ecuador, la pelea por la comunicación, como en otros países de América Latina, es a fondo. El entonces candidato Correa anunció en 2006 que limitaría la manipulación de los medios y fijaría restricciones al sistema financiero. Las medidas abarcan las dos caras de una misma moneda, ya que en Ecuador la corporación mediática privada está en manos de banqueros y financistas. Fidel Egas Grijalva es presidente tanto del Banco Pichincha como de Teleamazonas TV, la virulenta cadena opositora a Correa. El 10 de julio de 2008, Correa, ya presidente, anunció la incautación de los bienes de los canales del Grupo Isaías, TC Televisión, Gamavisión, Cablevisión, entre otras emisoras de radio y TV. Nos preocupa ahora que la libertad de expresión, que es un bien que no puede ser incautado y que nos pertenece a todos. Eso es lo que nos preocupa. Esa libertad de expresión, de hecho, se pone en riesgo si el gobierno acapara a estos medios de comunicación, aunque fuere a través de fideicomisos. El siguiente paso debe ser la venta de esas empresas de comunicación lo más pronto posible. Es lo saludable para la libertad de expresión y para la democracia. Ahora resulta que incautar bienes a banqueros que quebraron al país pero ellos siguieron prósperos es atentar a la libertad de expresión. Es decir, señores delincuentes, señores narcotraficantes, atracadores banqueros, compren medios de comunicación y así nunca les podremos incautar, embargar, decomisar absolutamente nada porque será un atentado a la libertad de expresión. El grupo había burlado por varios años la prohibición de acaparar frecuencias. Los señores Isaías que hoy están en Miami, 10 años pasaron y muchas empresas de los señores Isaías, del grupo Isaías, seguían en manos de ellos, entre ellas los medios de comunicación, y seguían ellos beneficiándose o lucrando de estas empresas, cuando ellos debieron haber respondido con su patrimonio por el hueco patrimonial que tuvo justamente Filambanco en la crisis. El proyecto de ley orgánica de comunicación, reformado y aprobado en comisión, propone crear un ente regulador autónomo con capacidad de multar económicamente a los medios, reserva un 33% del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios, prohíbe a un mismo grupo económico tener más de un canal de televisión y obliga a los medios privados a ocupar el 40% de su pantalla diaria con programas de producción nacional, excluyendo los noticieros y las publicidades.
El proyecto tiene muchas similitudes con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que rige en la Argentina. Reemplaza una norma de la dictadura que permitió una concentración de los canales de televisión, las radios y los diarios en muy pocas manos. Pero también arrastra el rechazo unánime de todos los grandes medios ecuatorianos y de la Sociedad Interamericana de Prensa. En un reduccionismo a toda prueba, la denominan la Ley Mordaza. Ahora, y de acuerdo a la nueva constitución que tenemos, se supone que esta ley quiere penetrar un poco en el derecho de la comunicación a que tienen los ciudadanos. Y eso es positivo, eso es muy bueno. Yo defiendo eso porque creo que no puede existir comunicación si es que nos escuchan. La comunicación no es un privilegio ni de los medios ni de los periodistas, es primero de la gente. Entonces, ese punto de partida estuvo correcto, pero las decisiones que se han tomado o las medidas que se quieren aplicar sí resultan atentatoria definitivamente contra la libertad de expresión, incluso contra convenios vigentes a los cuales el Ecuador está adscrito, ¿no? Todos queremos cambios, pero cuando los cambios nos afectan, entonces esa parte de la ley no la queremos aceptar. Entonces yo diría que hay apoyos parciales a ciertas partes de la ley. El pasado miércoles 20 de octubre venció el plazo que dispone la nueva Constitución ecuatoriana en su artículo 312, que prohíbe que los bancos o grupos financieros tengan participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad bancaria. Es decir, que si se tiene un banco, no se puede tener un canal de televisión. El intento de golpe de hace 3 semanas polarizó aún más las posiciones. Para Correa, hoy más que nunca, las transformaciones son una necesidad histórica. Y en ese escenario se incluye a la Ley Orgánica de Comunicación. Cuando se quiso pedir título de periodista para algunos cargos, como por ejemplo me parecía algunos cargos claves, jefe de redacción, etcétera, era poco menos que atentar contra la libertad de expresión. Tremenda campaña, una campaña más multimillonaria contra esa ley de comunicación. Cuando en Francia, para ejercer el mínimo papel de reportero, usted necesita título de periodista. Y a nadie se le ocurrió decir que en Francia no existe libertad de expresión. Pero así es como se tergiversan las cosas, así es como se magnifican las cosas en este país, así es como se manipula cuando se trata de defender intereses. Entonces, cada paso que das es encontrar esa resistencia, esa desinformación. Cierta prensa aquí es un enemigo político formidable, o sea, distorsiona, miente, conspira, ¿no? Entonces, pero debemos ser unos locos, porque todas las leyes que hacemos son malas y son para perjudicar a la gente. Y la gente debe ser más loca, porque a pesar de eso nos apoyan a Urda. Con más del 50% de aprobación popular, según las encuestas, y transitando su segundo mandato hasta 2013, el joven presidente intenta profundizar sus políticas y apunta a los grupos de medios, a los que oportunamente calificó como una dictadura mediática que hace y deshace a conveniencia la realidad del país y el mundo. ¿Cómo se ha manejado alguno de estos grupos, ¿no? Escuchábamos en el informe el caso de Fidel Egas Grijalva, del Banco Pichincha, que además tiene la licencia de la tarjeta Diners en Ecuador. Él es dueño de la cadena televisiva Teleamazonas. Cumplió supuestamente con el mandato y esta semana, antes de que venciera el plazo el miércoles 20, cedió sus participaciones en la cadena, esta cadena televisiva. Pero lo hizo a favor de un fideicomiso donde están vinculados directamente sus familiares, que además ya figuran en otras empresas del grupo, como por ejemplo Lucía Calero Fiallo, que es su esposa, Juan Pablo y Fidel Esteban Egas Sosa, que son sus hijos. Es decir, le han hecho un poquito de trampa a la ley, así como es el caso de otro empresario de medios, Mario Canessa Oneto, que es de la cadena Caravana. Este es un caso distinto. Lo que hizo Mario Canessa Oneto fue renunciar a sus participaciones en el Banco de Machala, sea la presidencia y como representante legal de la entidad. Pero cuidado con este hombre. Mario Canessa es un hombre que tiene antecedente político, porque fue ministro de gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Vamos viendo cómo se van entrelazando las cosas, ¿no? Es que hay un discurso muy hipócrita, Raúl, planteando que acá se defiende la libertad de expresión, cuando sabemos que hoy gran parte de los dueños de los medios de comunicación
son dueños de múltiples empresas, por lo tanto defienden sus intereses económicos y políticos. Y además cada vez lo van diciendo más abiertamente. Creo que todo este debate que hay sobre los medios de comunicación en América Latina está como mostrando más abiertamente la cara de muchos medios privados. Por ejemplo, el ABC de Paraguay insiste todos los días en su campaña en contra del presidente Fernando Lugo de que Lugo está violando la Constitución. Claramente una postura golpista. La semana pasada, el intendente de Canelones en el Uruguay, Carámbula, denunciaba al diario El País de conspiración. El diario El País, el año pasado, abiertamente en una carta a Pepe Mujica, dijo: sí, estamos en campaña para que usted no acceda a la presidencia. Abiertamente lo dice. Estaban en campaña para que no accediera a la presidencia. Fue un editorial del diario El País. La neutralidad o la libertad de expresión es muy linda plantearla, pero es falsa. Me gustaría mostrar dos libros que tienen que ver con esto sobre América Latina. Uno, Medios y Poder en Venezuela, nuestro colega Modesto Emilio Guerrero. Excelente libro, se encuentra en las librerías en Buenos Aires, sobre la conformación de los medios de comunicación en Venezuela. Y otro libro escrito por dos colegas argentinas, Sandra Chaer, Sonia Santoro, sobre el lenguaje en los medios de comunicación respecto de las mujeres, violencia de género, que no hay que utilizar la expresión crimen pasional, sino violencia machista, agresión contra las mujeres. Este libro es muy interesante porque dice claramente, es un lenguaje y es una educación para la formación de los periodistas. No hay neutralidad en el lenguaje de los medios de comunicación. Y en este libro, Violencia de Género, se lo plantea claramente. No hay neutralidad. Entonces, cuando se plantea el hecho de que hay violencia machista, hay que decir, hay violencia contra mujeres. Y esto no implica tener una neutralidad entre la víctima y el victimario. Y creo que esto hace parte de todos los debates respecto de a qué defienden los medios de comunicación, como se ve en Ecuador. Cuando hablamos de estos temas siempre me acuerdo de una frase de nuestro colega y amigo Fernando Buenabad, cuando dice: el tema de los medios de comunicación y la relación con el poder debería ser un tema de tratamiento global dentro de la región y no individualmente de cada país, que parece que fuera una disputa de los grandes medios contra el gobierno, contra el presidente que tienen en ese país, ¿no? Parece ser que las visitas y el discurso de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, no alcanza como para demostrar que esto es una lucha global y no de país por país. Félix. Bueno, mensajes que estamos recibiendo al 0800-444-1777 y al 45350709. Teresa de Catamarca dice: es excelente el programa. Eva de Santa Teresita dice: gracias por devolver la dignidad a la televisión. Ricardo de Mendoza: yo creo oportuno que la incógnita es muy linda, pero pongan los mensajes, dice Ricardo. Estamos medio apretaditos con el tema del tiempo, tratamos de leerlos a todos. Bueno, nos vamos a una nueva incógnita para ver a un nuevo dato para esta incógnita. Nuestro personaje de hoy, cuando cursaba el primer año en la universidad, ya tuvo un primer intento de suicidio que años después detalló dramáticamente en su novela autobiográfica, La campana de cristal. ¿De quién se trata? ¿De quién estamos hablando? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional con este tema. Una mirada sobre Bolivia. El periodista Pablo Stefanoni, director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, analiza para Visión 7 Internacional los desafíos que afronta el gobierno de Evo Morales. Todos los detalles luego de la pausa en Visión 7 Internacional por la televisión pública. ¿Sentís que tus dientes no están limpios? Están ásperos, no están blancos, se ven amarillos. Eso es sarro. Necesitas el nuevo Colgate Plaque Whitening Control Sarro, que revela una sonrisa blanca a través de la prevención del sarro y ofrece hasta 12 horas de protección. Nuevo Colgate Plaque Whitening Control Sarro. Previene el sarro para una sonrisa más blanca. ¡Vamos! Nuevo Colgate Plaque Whitening Control Sarro para una sonrisa más blanca. Colgate, marca recomendada por odontólogos. Disfruta más de tus momentos. En tus sábanas y en todas tus telas, sentí la frescura de Poet Fraganza. Poet, inspírate.
Aceptá el desafío de Año Ultimate. Lucí hasta 5 años más joven en solo 14 días y aumenta más del 400% el nivel de hidratación de tu piel instantáneamente. Avon presenta Año Ultimate Gold Emulsion. Llama a una revendedora Avon y pedí Año Ultimate Gold Emulsion. ELB Comunicaciones SRL. Venta de equipos de comunicación, alquiler y reparación. Sistema de videovigilancia, cámaras IP y enlaces wireless. Distribuidor oficial de Yaesu y Motorola. Avenida Independencia 2082, Capital Federal. Teléfono 011-4941-7779. www.elcom.com.ar. Buenos son los sueños que se hacen realidad. Buenos son los productos que son producto del esfuerzo y la capacidad. Buenos son los que producen pequeño, mediano y grande, porque producen lo mismo, orgullo. Buenos son los esfuerzos de un banco, que es el motor de una provincia que avanza hacia el futuro. Banco Provincia, un banco que hace una provincia que crece. Nueva Angus. Suave, sabrosa, irresistible. ¿Y qué puede ser mejor que una carne Angus? 2 carnes Angus. Así es en McDonald's. Descubrí las nuevas Angus. Angus Deluxe y Angus Bacon. Para los paladares más exigentes. Solo en McDonald's. Los Nocheros en el Gran Rex. 29 y 30 de octubre, presentando su nuevo disco, La Otra Luna. Entradas en venta en el teatro por Ticketek. Llueve sobre mi corazón. Este es el libro de Pablo Stefanoni junto a Maristela Svampa y Bruno Fornillo, que se acaba de editar, se presentó esta semana, Debatir Bolivia, un trabajo sobre la llegada de Evo Morales, los movimientos sociales, el movimiento político que lo acompañó. Pablo, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál fue la idea del libro? ¿Qué conclusión? Bueno, la idea del libro, más que en sí la llegada de Evo Morales, ya es una especie de balance de la primera etapa, porque bueno, ya está hecho después de una primera gestión de gobierno y tiene 2 partes. Una parte de artículos nuestros con Maristela Svampa y Bruno Fornillo vinculado a distintas temáticas, la tensión en el modelo de desarrollo, por ejemplo, entre desarrollismo y un discurso más de tipo ecológico, un artículo sobre los intelectuales en este proceso de transformaciones y otro sobre las transformaciones y la idea sobre lo indígena en la historia boliviana. Y la segunda etapa son entrevistas a intelectuales y funcionarios claves del gobierno, haciendo un balance de la primera gestión. Y bueno, con esta idea de debatir en el sentido de dar distintas vías de entrada y distintas miradas sobre este proceso, este laboratorio, muchos llaman boliviano. Pablo, una de las cosas que me gusta de tu libro, no solamente de este, sino de los anteriores, es que no tenés una visión apologética respecto de Evo Morales. Hay como una imagen muy idealizada en algunos sectores de la izquierda respecto de Evo Morales. ¿Qué contradicciones ves vos entre el accionar de Evo Morales, el discurso de Evo Morales, su compañía con Álvaro García Minera, un sociólogo, un intelectual? Bueno, ahí planteamos algunas de las tensiones. Una es claramente, y es cierto lo que decís, hay ciertas, a veces, proyecciones excesivamente utópicas sobre Bolivia. Si bien es una experiencia sumamente interesante, es una experiencia compleja, tanto de vista de Evo Morales como de los propios sujetos o actores que intervienen en este proceso, ¿no? También a veces hay unas ciertas, está en debate también sobre qué es el indígena hoy, ¿no? Ese tipo de cosas. Una cuestión claramente sobre el modelo de desarrollo y si Bolivia realmente está generando una visión diferente, un proyecto, algunos consideran incluso postcapitalista o postmoderno o postdesarrollista y demás, que pueda servir para otros países, ¿no? De la región y del mundo en este contexto de crisis hablaba de capitalismo andino. Claro, pero en paralelo García Linera habló capitalismo andino y también hay mucho de políticas desarrollistas clásicas, ¿no? Se habla del gran salto industrial, de cosas por el estilo, de enormes represas en la Amazonía, ¿no? Entonces hay una tensión claramente entre la voluntad de desarrollar el país, lo cual es muy comprensible en Bolivia porque es un país que viene de décadas y siglos de condiciones de vida
muy precarias para la población, de recursos naturales que se van agotando y el país sigue en esa situación de extrema pobreza, con lo cual es muy legítimo que la gente quiera vivir bien o vivir mejor. Entonces, pero en paralelo también a veces se apela quizás en exceso a formulaciones sobre el desarrollo que son formulaciones de los años 50 y demás, que hoy hay discusiones más complejas sobre eso, ¿no? Que no siempre se terminan de articular esas dos visiones. La idea de que la cosmovisión indígena dé lugar a algo menos materialista, menos vinculado a la pura acumulación, y por otro lado esta idea de que la gran industria o los recursos naturales van a volver a salvar al país, ¿no? O esta vez sí van a salvar al país. Que siempre hay más recursos naturales. Bolivia no se agota, ¿eh? Se agotó el estaño, descubrieron otra cosa, ahora está el litio. Las cosas que han hecho para agotarlo. Ahora está el litio y además ahora hay un boom de los precios que hace que Bolivia vuelva a ser un país minero. La minería ya desplazó al gas, incluso como primera exportación del país. Los precios están por las nubes, aparece el litio, que ahora es... algunos consideran que es el petróleo del futuro, donde Bolivia tiene las principales reservas del mundo, aparentemente. Hasta el año 7000 creo que dijo Evo Morales que van a tener litio. Sí, entonces bueno, pero el riesgo de eso, como ya hay muchos trabajos sobre el extractivismo en el mundo, y la idea de esta pobreza en medio de la abundancia, es que se vuelve a repetir la idea que un recurso natural va a salvar el país, sin complejizar un poco la idea del desarrollo, el trabajo productivo, el papel de la educación y otras cosas, ¿no? Ahora, el fenómeno de la combinación de partido de izquierda, en este caso el MAS, con movimientos sociales, y la llegada del gobierno, ¿cómo lo han analizado, ¿no? Porque esto también es otra cuestión que se toma a veces como modelo para comparar con otros países. Bueno, en realidad es una experiencia muy interesante porque es un país donde se dio un proceso que en paralelo a la protesta empezó a haber una alternativa política en primer lugar. En segundo lugar, la segunda peculiaridad es que es un proceso desde el campo hacia las ciudades, lo cual suele ser al revés, siempre desde las ciudades hacia la periferia que se construye. Y en tercer lugar, esta idea de un partido que se concibe a sí mismo como un instrumento de los movimientos sociales. Eso ahí tiene una lógica muy complicada, incluso en Bolivia es complejo el MAS, hay una cierta articulación de elementos de tipo corporativo, territorial y demás, y por otro lado hay un rol muy fuerte de Evo Morales, o sea, hoy es muy difícil pensar al MAS sin Evo Morales, o sea, porque hay muchos sectores que solo están, el paraguas que cohesiona todo ese mundo, porque en el MAS hay sectores de clase media, hay sectores campesinos, hay indígenas de zonas tradicionales, hay cocaleros, hay pequeños empresarios, son muchas realidades sociológicas, políticas, ideológicas, que están cohesionadas por Evo Morales, pero sigue habiendo muy fuertemente la idea de la autorrepresentación de los sectores sociales en el MAS, ¿no? Eso, pese a todo, se sigue manteniendo esa idea, ¿no? Obviamente a veces entra en tensión con que el hecho que hoy el MAS también es un partido gobierno, ¿no? Entonces tiene mucho más peso el Estado, los ministros, otras figuras que no existían antes de que el MAS llegara al poder. Siempre se discutió el tema de esta división de Bolivia del altiplano y la zona del valle, toda la llanura, la riqueza en un lado y la población en otro. ¿De alguna manera esto logró resolverlo el gobierno? ¿Esa contradicción aparentemente insalvable? Sí, este auge de la minería relativiza un poco la idea de Santa Cruz rica y el occidente pobre, porque hoy Potosí y Oruro son dos zonas donde son claves en la economía boliviana, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado se exageró mucho esa división de los ricos y los pobres, hay mucha parte de esas zonas autonomías que también son pobres, pero es verdad que Santa Cruz, a través de y Tarija, por el tema del gas y la agroindustria sojera, se habían vuelto importantes. Pero hoy este auge de la minería también equilibra internamente de nuevo al país, ¿no? Entonces ya eso... Y por otro lado, es claro que hay una fuerte derrota política de Santa Cruz, en términos de que lo que intentaron hacer para desestabilizar a Evo Morales fracasó, y hoy están pagando el costo de haber jugado por fuera de la democracia, ¿no? Yo iba a decir, qué extraño una entrevista sobre Bolivia donde no estamos hablando del rol de la derecha. Esto significa que se ha avanzado mucho. Gracias, Pablo Stefanoni, por haber estado con nosotros. Mostramos otra vez el libro, excelente, se encuentra en las librerías. Debatir Bolivia, con Maristela Svampa y Bruno Fornillo. Un librazo. Y qué útil para este momento, ¿no? De tener este tipo de elementos para el análisis.